bienvenidos al canal, bienvenidos a este camión y bueno, espero que hayan pasado una buena noche, la noche de ayer, la noche buena de este año. Feliz Navidad a todos. Y bueno, en esta ocasión quiero aprovechar este día de hoy, que es el día de Navidad, para contar algo que no he contado nunca en la vida. O sea, nadie lo sabe, ni mis padres, ni mis hermanos, nadie de mi familia, nadie, ni mis amigos, ni siquiera alguna pareja con la que haya tenido así una relación muy estrecha, y que de estas relaciones que se lo cuentan todo, ¿no? Que no hay secretos entre, pues ni siquiera ahí he contado esto que voy a contar. Les puedo decir que estoy casi seguro de que estoy siendo protegido por algo que no está aquí. No lo digo porque yo quiera tener ese sentimiento. Sí, yo quisiera pensar que hay alguien de mi familia que está ahí porque yo los quería mucho. Por ejemplo, mis abuelos. Me gustaría pensar que están aquí conmigo. No. Es que en momentos clave de mi vida, o por ejemplo, una vez que fuimos de fiesta, me acuerdo, y llegué a casa muy tarde y muy perjudicado. Pero tan perjudicado que estaba pues al borde del coma etílico. Pero llegué a casa, o sea, llegué por mis pies, no sé cómo, ni siquiera me acuerdo cómo llegué. De verdad que ni siquiera me acuerdo del camino. Pero llegué. Y cuando llegué a mi casa pasó una cosa que no me voy a olvidar de este detalle nunca en la vida. Llegué a mi casa, era ya de noche. Empecé por la tarde, la fiesta, llegué de noche, abrí la puerta. Mi casa era casa propia, o sea, quiero decir, casa. No era piso en un bloque de pisos, sino una casita con tejadito y tal. Esta casa en un principio eran 2 plantas, pero yo compré la planta de arriba, para que me entiendan. Entonces, esta casa en un principio eran 2 plantas, una planta baja muy extensa y luego la planta de arriba era un poco más corta, ¿no? Y lo que hicieron fue dividirla en 2. Entonces, la entrada principal de la casa seguía siendo la entrada principal de la parte de abajo, pero en una pared de uno de los laterales de esta casa, pues ahí se abrió un agujero, se hizo una puerta, se puso un marco, se hizo una puerta y se hicieron unas escaleras desde dentro de esa pared, unas escaleras que subían apoyándose en la pared, las escaleras hasta el piso de arriba. Bien, creo que lo he explicado más o menos para que lo puedan visualizar. Entonces, llegué a la parte de arriba de las escaleras. Nada más subir había como un murito que te salvaba de caer. Y cuando llegué al final del murito, puse la mano en la esquina del murito y solo me acuerdo que vi el sofá. Todo estaba en sombras, todo entraba luz. A ver, para que puedan ver la luz que tenía yo dentro de casa, estaba todo a oscuras, pero las ventanas estaban abiertas. Entonces, abajo, fuera en la calle habían farolas encendidas y una de ellas estaba muy cerca de esta ventana que quedaba justo a mi sofá. Entonces, quieras que no, entraba la luz de esa farola y daba un poco en mi salón. Entonces estaba todo a oscuras, pero se veía un poquito de luz de esa farola. Ok, vale, ya lo tenemos más o menos visualizado cómo era el entorno. Entonces yo llegué allí, subí hasta arriba de las escaleras, ya no podía más con mi cuerpo y me caí, o sea, me dejé caer en el sofá. Me dejé caer a plomo, boca abajo, me dejé caer y justo giro la cabeza. Justo al intentar, o sea, yo quería levantarme un poco levantar el pecho del sofá para acomodarme mejor porque me había dejado caer de muy mala manera. Entonces levanté la cabeza y les prometo que esto es real. Vi pasar claramente, no por el rabillo del ojo, vi pasar claramente
una sombra alargada que corría por toda la pared o sea, de un extremo al otro del salón, por toda la pared. Yo sé que esto es muy difícil de creer. Entonces, si a mí ustedes me dicen que el alcohol produce ese tipo de visiones, no sé, yo creo que es la primera vez que escucharía algo así, porque nunca he escuchado que alguien que está borracho ve sombras negras. No lo he escuchado nunca. Es posible que pase, que sé, porque yo no soy bebedor. Yo en esa época sí, pero hace muchísimos años que no pruebo ni una gota de alcohol. Muchísimos años, o sea, estoy hablando de 20 años. Sí, unos 20 años. Entonces tampoco soy un experto en los efectos que produce el alcohol, porque ya hace mucho tiempo que no bebo y posiblemente pues haya gente que sea más entendida que yo en el tema, pero vamos, que no he escuchado nunca a nadie que sea bebedor que diga que cuando va perjudicado de lo suyo ve sombras por ahí. Yo no lo he escuchado nunca. Sin embargo, a mí esto me pasó. Y fue justo esa noche que les digo que estaba pues a punto del coma etílico, a puntito. O sea, es que ya no me podía levantar del sofá. En esa situación estaba. No me podía levantar del sofá, pero allí había alguien que me estaba controlando o vigilando o cuidando para que no me pasara nada. De hecho, esa noche que yo creía que me iba a quedar inconsciente de lo perjudicado realmente que estaba muy mal, pues simplemente lo único que pasó fue que dormí la mona y al día siguiente sí, ya era de día cuando me desperté. Me desperté con un dolor de cabeza impresionante, eso sí, pero allí estaba yo, después de todo lo que había bebido, que era para de verdad haber tenido un problema grave. Y no, allí estaba. Me desperté como si nada, con un dolor de cabeza tremendo, una luz enorme que entraba por toda la casa, claro, eran las 11 de la mañana me parece, y ya pues todo era normal. Claro, ¿qué hace ahí tu cabeza? Por lo menos la mía, lo primero que pensé, el primer pensamiento que me vino fue que iba tan perjudicado que eso igual hasta lo soñé pensando que estaba despierto o algo así. Pero es que no, es que pensé eso de verdad. Y yo dije, pues será eso que yo pensaba que estaba despierto y resulta que no. Pero es que eso lo he analizado muchas veces y es que no es verdad. Es que estaba despierto. Es que estaba despierto, de verdad. El momento que levanté la cabeza del brazo del sofá, estaba despierto. Y lo vi despierto. Ahora, que mis ojos se inventen cosas cuando yo bebo, pues no sé, yo eso lo veo muy difícil. De verdad, podía haber sido, si hubiese sido un sueño, sí que habría dicho eso es a raíz de todo lo que bebí. Pero es que no fue eso. Entonces no puede ser a raíz de lo que bebí. No puede ser. Algo estaba allí conmigo en ese momento y digamos que algo me protegió. O quiero yo pensar que algo me estaba protegiendo en ese momento. Y claro, si esto hubiese sido un tema puntual de ese día y ya está, dices, bueno, pues igual hasta te lo has... tienes falsos recuerdos o yo que sé, cosas así. No, la verdad que no. Porque he tenido circunstancias como esta, parecidas, en las que normalmente uno tenía que haber acabado muy mal. Pero fíjense que estoy aquí sentado contándolo todo delante de un micrófono. Entonces, yo no sé por qué, pero pienso que hay algo que en circunstancias críticas me salva, me coge de la mano y me saca del embrollo.
Y bueno, si escuchan un ruidito de fondo, es mi gato que decide ponerse a comer justo cuando tengo que grabar. Que no es que ni está comiendo, está chupando. Está chupando un papel de albal que le he puesto con un poquito de atún y tal, y está ahí chupando el papel de albal. Así que disculpas de antemano. Bueno, como decía, tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. O sea, de que lo que estoy diciendo es real y no es algo que me estoy inventando yo. Y las pruebas son... A ver, yo un día estaba aquí en mi casa, aquí justo donde estoy ahora, sentado, preparando un vídeo para el día siguiente. Y de repente pensé en mis abuelos. No sé por qué, estaba meditando en algo y me vino pues eso, el tema de mis abuelos, de cuando estaban vivos y de cuando tal. Y pensando en todo esto, de repente me vino la colonia de mi abuelo, pero en toda la cara. O sea, no fue un... Me ha parecido que he olido la colonia de mi abuelo. No. No fue eso. ¿Saben ustedes cuando alguien se pone colonia delante de ustedes, que se pone tanta, que no es que huela mal ni nada, pero se pone tan cargado de colonia que cuando le viene el olor parece que lo notan incluso en el paladar de la boca, porque el olor es muy intenso, entonces casi se puede hasta saborear con el paladar? Pues eso es lo que pasó, y estaba aquí delante del ordenador, delante de la pantalla del ordenador, y fue pensar en mis abuelos y venirme un golpe de colonia de mi abuelo, pero un golpe, o sea, no fue imaginación, fue la colonia de mi abuelo. De hecho, yo ya no me acordaba, de cómo olía la colonia de mi abuelo, porque hace muchos años que falleció. Y de repente, pensando en ellos, me vino el golpe de colonia de mi abuelo. Y recordé otra vez de nuevo cómo era, qué tipo de colonia y qué marca era, por ese día que me vino ese golpe de olor. O sea, recordé la marca de la colonia de mi abuelo ese día. O sea, así de fuerte fue el olor que me vino. ¿Y saben cuánto duró ese olor? Que no venía de ningún sitio, porque yo aquí no tengo la colonia que se ponía él, ni mucho menos. Duró una respiración. O sea, respiré hacia adentro, lo olí, me vino hasta la boca, y en la siguiente vez que volví a coger aire para ver si lo volvía a oler, ya no olía a nada. Fue solo una respiración. ¿Cómo me explican eso? ¿Cómo explican que en una sola respiración me venga como si estuviese mi abuelo justo sentado al lado mío, recién puesto de colonia, y en la siguiente respiración ya no huele a nada? ¿Cómo se explican eso? Yo no lo sé explicar, la verdad que no lo sé explicar. Pero es que estas cosas me han pasado, no son puntuales, es que me pasan desde pequeño. Tiene que ser alguien que esté muy unido a ti. O sea, ni siquiera a veces la familia comprende estas cosas. Así que yo todo esto lo llevo en silencio, como por ejemplo señales que he recibido muy claras, como por ejemplo, esto sí que lo conté en otro vídeo. Iba buscando en el cementerio, iba buscando la calle de donde estaban mis abuelos para ponerles unas flores y tal. Esto lo conté vídeos atrás. Y era ya tarde, era ya hora de cerrar. Entonces la gente, ¿qué pasa? Que a la gente le da miedo quedarse encerrado en el cementerio. Lógicamente, si el cementerio cierra a las 6, a las 5:15 allí ya no queda nadie. Allí ya estás tú solo. Si estás allí, estás tú solo. Y eso fue lo que pasó. Yo estaba allí solo, eran -15 a las 6. Y estaba completamente solo. El cementerio todo en silencio. Además, es que recorrí
toda la calle de donde están mis abuelos y toda esa calle estaba completamente vacía. A ver, si tú vas por la calle de un cementerio te das cuenta completamente si estás solo o si no, te das cuenta. O sea, no es como una calle no es como una calle donde hay comercios y hay gente viviendo y tal, que puede ser que tú creas que estás solo, pero de repente pues sale alguien de un patio, ¿no? No, en un cementerio esto no pasa. Entonces yo recorrí toda esa calle, llegué hasta el nicho de mis abuelos, están los dos juntos. Y cuando llegué a su nicho y puse las flores, estaba allí pues hablando con ellos mentalmente. Estaba allí hablando con ellos mentalmente y me acuerdo que dije, espero no estar molestando por estar aquí, porque yo soy consciente de que no es solo la calle, no es solo que están allí mis abuelos, sino que justo en el nicho de al lado hay otra familia o hay más gente, o sea, no es... Y soy consciente de que hay vida más allá de... O sea, sí, están ahí los cuerpos fallecidos, pero está claro que hay algo que les acompaña siempre, ¿no? Que es su alma o su energía, lo que ustedes quieran decir. Entonces yo hablaba mentalmente con mis abuelos y les decía, pues, espero no estar aquí molestando, pensando en los demás que estaban allí. Justo al decir, espero no estar molestando, justo en ese momento se escuchó un golpe fuerte, un golpe como de puño, un puñetazo en la pared, dentro de uno de los panteones que habían en la calle de mis abuelos, dentro de uno de los panteones por el cual yo acababa de pasar. Tenía las puertas cerradas, no habían cubos ni paños ni nada que indicara que allí había alguien limpiando. De todas formas, es que no había nadie. Es que el panteón es una puerta de cristal y una pared donde están metidos los familiares o quien sea. No hay donde esconder, o sea, tú dentro de un panteón no te puedes esconder. Quiero decir, si tú miras la puerta del panteón y ves a través del cristal que está vacío, es que está vacío, o sea, no tiene más vuelta de hoja. Pues desde ese panteón se escuchó el golpe, pero además realmente claro, o sea, un golpe que se escuchó en toda la calle de donde están mis abuelos. De hecho, el panteón está en la otra punta de donde están ellos. O sea que yo estaba ya en la otra punta de la calle y lo escuché perfectamente. Un golpe de puñetazo. O sea, visualicen lo que es un golpe de puñetazo en la pared. Eso es lo que yo escuché allí, en ese momento. A las 6 menos cuarto, en una calle que estaba vacía. Justo en el momento en el que dije, espero no estar molestando. Y cosas así me pasan continuamente. No son hechos puntuales. Es que me viene pasando todo, o sea, cosas así me vienen pasando desde pequeño. Una vez, les voy a contar una vez, esto sí que no se lo va a creer nadie, ni siquiera los que han dado like al vídeo, que espero que sean muchos, ni siquiera ellos se lo van a creer. Una vez yo estaba aquí delante del monitor de mi ordenador, trabajando, haciendo vídeos, y no, creo que en ese momento no estaba haciendo vídeos, estaba ya en mi tiempo libre, ya había terminado el día y estaba pensando pues en gente que se ha ido de mi familia, ¿no? Y pensando, me acuerdo que pensé que estaba en el pensamiento de que, bueno, yo a mis abuelos no los he visto fallecer como tal. Quiero decir, a mi abuela la última vez que la vi con más energía que yo. O sea, tenía más energía que yo. Mi abuela tenía una energía impresionante. Más que mi abuelo. Mi abuelo, vamos, iba detrás de ella. Quiero decir, iba a rebufo de ella siempre. Mi abuelo, yo me acuerdo cuando ellos iban a comprar, mi abuela siempre se enfadaba con mi abuelo porque iba muy despacio, caminando. O sea, tenía mucha energía.
Y me acuerdo que pensando, dije, bueno, pues mi abuela, pues eso. Yo el recuerdo que tengo es de verla súper despierta y con mucho genio, bueno, genio, con mucho que aquí estoy yo y esto, si yo digo esto, si mi abuela decía A, era A y ya está. Mientras estaba mi abuela no se discutía, ni mi madre ni nadie, no discutía nadie. Y pensé en mi abuelo y dije, bueno, y mi abuelo, pues claro, yo estaba pensando en general que mi abuelo, pues igual, yo tampoco lo vi fallecer, lo vi, la última vez que lo vi sentado en un banco en un parque, o sea, lo vi y bien, estaba bien de salud y todo. Pero el pensamiento en palabras, o sea, yo en pensamiento estaba pensando todo eso, pero cuando tú le das palabras a un pensamiento, el pensamiento con palabras era más o menos, bueno, mis abuelos, yo no sentí nada. Es decir, claro, sonó mal, el pensamiento sonó mal porque yo no quería decir eso, no quería decir, yo no sentí nada cuando se murieron. No era eso la intención que yo tenía, sino que como no los vi morir, no los vi mal, no los vi en mala situación, ni mal de salud, ni en cama, ni a punto de fallecer, ni nada de eso, pues no sentí esa pena de verlos caer, ¿no? En salud poco a poco y verlos cómo se apagaban poco a poco, no. Pero claro, el pensamiento en palabras fue, bueno, yo es que con mis abuelos, yo la verdad es que no sentí nada, ¿vale? Ese fue el pensamiento justo al decir eso, pero no era lo que yo quería decir, es lo que estoy explicando. Pero justo al decir eso, imagínense la situación. Estaba delante del monitor, con todo a oscuras. El monitor no tiene, sé que me lo van a decir, así que se lo voy a adelantar yo. El monitor no tiene pilotitos ni lucecitas ni nada que se le parezca. Es un monitor que es todo pantalla y el marco del monitor tendrá 1 centímetro de grosor y no hay luces ni hay nada. Es el típico monitor que solo es la pantalla y ya está. Pues justo al pensar eso, al pensar, bueno, yo con mis abuelos es que tampoco no sentí nada. Justo en ese momento vi una especie de, es que no lo sé explicar, era como un círculo rojo del tamaño de mi puño más o menos, no con forma, a ver, piensen, visualicen bien, no con forma de puño, sino del tamaño de mi puño más o menos, de un puño normal, y era un círculo rojo en la esquina de la izquierda, en la esquina superior izquierda de mi monitor, pero saliéndose del monitor, o sea, lo que ya no era monitor, sino el espacio de mi salón, justo al lado del monitor, un fogonazo rojo de, pues eso, era como un, ¿saben ustedes? A ver, para que me vean, para que sepan, entiendan lo que yo vi. Estos paños que se hacían antes, por ejemplo, el típico pañito redondo que se hacía de gancho, ¿no? Que se hacía de ganchillo, que era para poner la cafetera del café, por ejemplo, que es redondito y tiene pues como circulitos y le hacen como adornitos que va todo hacia el centro, ¿no? Algo así, esa figura, pero luminosa, roja. Me falta el aire ahora mismo de decirlo porque es algo muy extraño de decir, pero es lo que pasó. Justo pensé, yo con mis abuelos no sentí nada, de repente vi ese fogonazo, un fogonazo rojo, como una señal de ¿qué estás diciendo? ¿Entienden? Esa es la impresión que me dio a mí. Fue como un fogonazo de aviso, como decir, te estás pasando con lo que estás diciendo. Algo así lo vi yo. Y fue un segundo, o sea, ni un segundo, fue un instante. Estaba mirando la pantalla y de repente un fogonazo rojo que se salía de la pantalla, que estaba fuera de la pantalla, se me plantaba delante de la cara. Un segundo, un flash, como el flash de una cámara de fotos, igual, pero en rojo que no iluminaba, no vi nada que se iluminara con eso, simplemente vi ese fogonazo rojo. Y cosas así
que no se pueden explicar, que no tienen explicación, que no ni siquiera se puede pensar que es algo sobrenatural, porque tampoco es algo muy detallista, es una situación con muchos detalles que te digan, sí, efectivamente, alguien abrió una raja en el espacio-tiempo y salió desde la raja del espacio. No, es un simple fogonazo rojo. Pero el mensaje me lo dio. O sea, el mensaje me vino enseguida, era como decir, cuidado con lo que dices, te estás pasando. Algo así. Y yo creo que esto fue más un mensaje de mi abuela que de mi abuelo. Aunque no sé qué decir. No sé qué. Podría haber sido cualquiera de los dos ahora que lo estoy pensando. Pero sí, y cosas así. Bueno. Puedo contarles cosas como, por ejemplo, una vez que estábamos en... Fíjense lo que les voy a contar. Es que esto es de AUPA, porque ahí podría haber muerto perfectamente. Una vez nos fuimos al puerto de Valencia. Quien conozca el puerto de Valencia, ahora no sé cómo está, porque han hecho cambios, lo han aumentado, lo han hecho más grande y tal. Pero antes, el puerto de Valencia pues tenía las típicas grúas amarillas, estas grandes que están ancladas al suelo, que no son móviles siquiera, son grúas inmensas que son para descargar barcos y tal. Y había una que era muy antigua, de cuando a lo mejor el puerto de Valencia empezó a ser el puerto de Valencia, imagínense, y esta estaba en muy mal estado, o sea, en tan mal estado que eso ya estaba ahí de adorno, no se usaba ni nada, pero de hacía muchos años que no se usaba. Y tú la mirabas y en un primer momento la mirabas en general y la veías más o menos estable. Pero cuando te metías por las escaleritas que habían para subir hasta arriba del todo, que serían fácilmente unos 20 o 30 pisos de altura, yo me acuerdo que subíamos las escaleritas y aquello crujía como que se iba a desmontar entero. O sea, la escalera me refiero, la escalerita. Seguimos subiendo, íbamos 2 o 3 amigos y yo. Y la cosa era subir hasta arriba y tocar la punta. La punta de la grúa. Una grúa que estaba toda oxidada, los remaches sueltos, en fin. Que ya yo creo que ya era hasta un peligro para la gente que pasaba por debajo. Íbamos subiendo la escalerita, íbamos viendo como el viento se levantaba, porque estábamos cada vez más altos, más en altura, y el viento cada vez era más fuerte. Llegó un momento que nos dimos cuenta que la escalerita de metal tenía una zona seccionada y luego continuaba hacia arriba, pero había una zona de unos 4 peldaños que no estaba, que literalmente no estaba, ni la barandilla, sí, la barandilla estaba, pero los escalones no estaban. Bueno, pues subimos saltando allí como pudimos, subimos hasta arriba del todo y no sé cómo lo hicimos, pero aquello, la grúa entera se movía, me daba miedo, con el aire, se movía entera, crujía como diciendo, aquí os vais a quedar, aquí os vais a quedar, me voy a cobrar la vida de todos vosotros. O sea, ese era... así estaba crujiendo la grúa, así, de esa manera. Y no sé cómo lo hicimos, subimos hasta arriba, tocamos la punta de la grúa y bajamos de allí sin que nos pasara nada, absolutamente. Nada. O sea, ni un resbalón, ni un... O sea, todo perfecto. Subir, tocar la punta y bajar. Y la grúa estaba, de verdad, que no se aguantaba ni a sí misma. Pero no nos pasó nada. Y ustedes, claro, aquí estarán diciendo, bueno, aquí esto puede ser suerte y nada más. ¿Vale? Les voy a contar otra situación más peculiar todavía. Yo sé que les puedo sorprender y les voy a sorprender a lo largo de todo este vídeo, porque voy a contar cosas que no se van a creer. Como por ejemplo una noche que venía yo solo en bicicleta desde el puerto de Valencia. Es que antes vivía cerca de allí, por eso justamente ahora también estoy hablando de que venía justo desde el puerto de Valencia, desde El Grao, que es un barrio que hay por allí,
yo iba con la bicicleta, iba pues por toda la avenida del puerto hacia abajo, por toda la avenida del puerto hacia abajo, por la acera, por la parte izquierda o sea, los coches me venían de frente y yo iba por esa acera, ¿no? De manera que los coches me venían todos de frente. Crucé el puente, hay un puente que cruza el río, para los que conozcan Valencia. Bueno, pues llegué al puente del río por la acera de la avenida del puerto, cruzo el puente con la bicicleta y cuando cruzo el puente hay un paso de cebra, una calle que pasa, lógicamente viene paralela al río esa calle, y yo me paré ahí en el paso de cebra. Se puso en verde, me subí a la bici otra vez, crucé el paso de cebra y justo al cruzar el paso de cebra pasó un Renault 5 de estos anchotes de culo ancho, pasó de frente, o sea, me vino de frente por el carril y nada más, o sea, visualicen la esquina, o sea, quiero decir, yo cruzo el paso de cebra después de cruzar el río y llego a la acera de enfrente y en esa acera hay una esquina y continúa lo que era antes la avenida del puerto, continúa hacia abajo en la misma dirección. Pues justo al pasar por esa esquina con la bicicleta pasó el Renault 5 un Renault 5 Copa, pasó muy ligero, muy pasado de velocidad, y conforme yo dejé el paso de cebra, el coche giró por ahí, por esa calle, dio una vuelta de campana y cayó con el techo en el suelo, justo encima del paso de cebra, por el que yo había pasado 3 segundos antes. O sea, fue pasar yo, vino el coche y volcó ahí, justo pasando yo. Es decir, este tipo de cosas, o sea, quiero decir, es que me han pasado muchas veces. Es que me han pasado muchas veces cosas así, en las que siempre he salido no bien parado, sino perfecto, como si no hubiese ocurrido nada en ese momento, como si yo no hubiese corrido ningún peligro en ningún momento. De hecho, fueron pasando los años y me fui percatando de esto y me fui dando cuenta de que por lo menos me daba la sensación de que algo me estaba cuidando. ¿Y qué hice? Me envalentoné y cogí la vida, digamos, de manera más, ¿cómo decirlo?, arriesgada, ¿no? Me arriesgaba más en las cosas que hacía porque sabía, o me daba la sensación de que me estaban cuidando y que no me podía pasar nada. O sea, yo pensaba, no me va a es una cosa como lo que le pasó a Hitler. Ya sé que es una tontería lo que estoy diciendo ahora, pero es que le pasó lo mismo. Le pusieron 4 o 5 bombas, le hicieron 4 o 5 atentados y el hombre salió ileso de todos, incluso en el más grave, que fue en una habitación cerrada, en una reunión donde habían 5 o 6 altos cargos de su equipo y estaban todos allí. Uno de ellos puso una bomba al lado de él. Bueno, la bomba explotó, mató a todos y él quedó ileso, salió de allí andando, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Claro, este hombre pensó que alguien le estaba protegiendo y es lo que me pasó a mí, en el fondo. Hago este comentario porque es exactamente lo que me pasó a mí. O sea, llegó un momento que dije, yo creo que la vida es como una especie de visión que hay delante de tus ojos, como una película en la que tú no vas a salir perjudicado nunca. O sea, es como una película, es nada más que eso. O sea, lo que tú estás viendo con tus ojos es una función que se pone delante tuyo para que tú vivas, experimentes cosas, pero tú realmente estás a salvo y no te va a pasar nada. O sea, todos los días van a ser iguales, vas a ver cosas a lo mejor muy estrambóticas, pero al final de ese día, todos los días irás a tu cama a dormir, te despertarás por la mañana, te acordarás del día anterior. ¿Saben? Yo tenía esa sensación. Y ahí fue donde me di cuenta de que
es posible que haya gente que haya alguien que te pueda estar cuidando en tu vida, pero tú también tienes que ser responsable. Es decir, es como si yo tuviese como si yo estuviese a cargo de un niño pequeño y este niño, como ve que yo le estoy cuidando, pues se acerca a un perro que le está ladrando, y como el niño sabe que yo le estoy cuidando, pues el niño se acerca más al perro porque sabe que yo estoy ahí para... Algo así pensaba yo que era. Algo como que había algo más que no estábamos viendo y que nos protegía de cualquier tipo de daño fuerte, daño serio, grave, que pudiésemos correr, o peligro, mejor dicho. Pero es que les cuento más, es que hay más situaciones en las que uno tendría que haber acabado muy mal, y sin embargo, pues aquí estoy, sentado contándolo delante de un micrófono. Hace tiempo, cuando vivía con mis padres, con mi madre, mis padres se separaron y tal, y yo vivía con mi madre, y con unos 14 años, más o menos, 13, 14 años, me acuerdo que cogí una afición un poco arriesgada, y era pues cuando nadie me veía, por las noches sobre todo, me subía a la terraza del edificio de donde yo vivía, ¿no? Yo vivía en el último piso del todo, que era un edificio de 4 pisos, y mi afición era subirme a la terraza. Y ustedes dirán, bueno, esto lo ha hecho cualquier niño, ¿no? Se coge las llaves, te subes al rellano el último del todo, donde está la puerta de la terraza, abres despacito y te subes. ¿Y qué? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, es que la cosa es que yo no lo hacía así. La cosa está en que yo me subía a la terraza trepando por la fachada. Es decir, es complicado, pero vamos a ver si puedo hacer que lo visualicen. La casa de mi madre daba a un patio interior que era como un hueco donde estaban todas las partes posteriores de todas las casas de esa finca. Todos estábamos a la galería, se le decía, ¿no? A la galería. La galería era, pues eso, te asomabas a una especie de balcón trasero donde se veían pues todos las ventanitas de todas las casas de toda la finca, porque era todo como un patio muy grande, comunitario, y ahí salían todas las ventanas. Bien, yo estaba en el 4º piso. Entonces, en ese balcón trasero habían como 2 polletes, como 2 especies de... A la altura de la barandilla había como un techito donde se escondía la lavadora, ¿vale? Ahí se escondía la lavadora, y en el otro lado del balconcito había otro huequito igual que no se estaba usando para nada, pero bueno, ahí estaba el huequito, ¿no? Y por lo tanto había como un pollete arriba, como un techito arriba. Bueno, pues yo me cogía, me subía a ese pollete con calcetines. Tengo que recalcar que todo estaba alicatado con baldosines de estos de decoración, ¿no? Que hacen dibujitos y tal, todo baldosines. Yo iba con calcetines, me subía arriba de ese pollete, y inmediatamente después de ese pollete yo me ponía de pie en ese pollete y tenía una pared a mi espalda, que era lo que decía que ahí terminaba el balcón, ¿no? Una pared divisoria con el vacío, porque al lado ya no había ninguna ventana, estaba ese murito y ya está. Y yo me acuerdo que tenía que coger, dar un salto, o sea, tenía que saltar desde el pollete, que yo estaba con los calcetines en el suelo de baldosines, tenía que dar un salto calculado para llegar con las manos al borde del murito el murito divisor. Una vez estaba agarrado ahí, ahora eso sí, yo tenía una confianza plena de que me iba a salir bien, si no, ni de broma lo iba a hacer, o sea, y menos descalzo y todo. No sé por qué era tan arriesgado, no sé por qué me gustaba hacerlo así, pero lo hacía. La cosa es que saltaba, me agarraba del murito, y inmediatamente después de haberme agarrado al murito, lo que tenía que hacer era
levantar mi cuerpo, o sea, subir mi cuerpo al borde de ese murito, sentarme allí como si fuera un caballo para que me visualicen lo que estaba haciendo. Es de locos, cualquiera que me hubiera visto se habría llevado las manos a la cabeza, la verdad. Y la cosa es que lo hice varias veces, era una afición que tenía, o sea, era una cosa que hacía varias veces. Me subí allí en calcetines con el pijama, de noche, igual eran la 1, las 2 de la mañana, todos durmiendo, y yo allí, mi madre ni sabía ni por asomo que estaba haciendo eso, lógicamente. Ella estaba durmiendo tan tranquila, mientras que yo estaba haciendo eso. Pues una vez me subí a ese murito, me tenía que poner, ahí venía la parte arriesgada, porque tenía que, con las manos puestas en la pared de la fachada, sin poder agarrarme a nada, porque solo podía apoyar las manos en la fachada de la finca, me tenía que poner de pie en ese murito. Hostia, es que lo pienso de verdad y me asusto ahora, me asusto de lo que estaba haciendo, porque me tenía que poner de pie en ese murito, y una vez estando de pie en un murito de unos 5 o 6 centímetros de grosor, tenía que repetir la operación, o sea, levantar los brazos apoyándome en la pared, siempre apoyándome en la pared para que el peso no se me fuese hacia atrás. Yo apoyaba todo el peso hacia la pared, levantaba los brazos, todo súper calculado, de verdad, calculado al milímetro. Todo lo que hacía lo había calculado con mi mente 100 veces antes de hacerlo. Levantaba los brazos hasta una especie de repisa que hay antes de subir a la barandilla de la terraza como tal. Hay como una especie de tejadito, que no es tejadito, es solo una hilera que hay pegada en la pared como tal. No llega a ser tejadito, pues ahí tenía que agarrarme, dar otro salto y soltarlas. O sea, en ese momento yo no estaba agarrado a nada. Tenía que dar un salto, soltar las manos y agarrarme de la barandilla de la terraza como tal. Y a partir de ahí yo ya estaba completamente calmado, en calma, con una seguridad enorme, porque yo decía, si tengo las manos agarradas, no me puedo caer. O sea, es imposible que si yo estoy agarrado, que me caiga. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es hacer fuerza, levantar mi cuerpo hasta la barandilla y trepar al otro lado y pasar al otro lado de esa pared y ya está. Y así lo hacía. Ahora, aquí es donde viene lo complicado, porque si todo esto era difícil, luego había que bajar. Y bajaba y lo hacía como costumbre, lo hacía muchas veces. Todo eso que estoy contando lo hacía muchas veces. Y bajar era mucho más difícil, porque me tenía que dejar colgando, me tenía que quedar colgando, mirar dónde estaba poniendo los pies, y aún así, aún me faltaban con 5 o 6 centímetros para tocar suelo, para tocar el bordito del murito ese donde yo me estaba aupando. Y ahí tenía que ser fe ciega y decir, me suelto del murito para caer con los pies encima de ese otro murito que hay abajo. Yo les digo una cosa, ¿qué posibilidades hay de que puedas hacer esto durante un mes o dos, cada 2 o 3 días, y que te salga bien y que no te pase nada? ¿Qué posibilidades hay de que hagas eso en calcetines, sin zapatillas, sin nada, que te agarre bien al suelo, siendo pequeñito, siendo un niño, que te puedes estar inventándote algo que crees que es seguro y realmente no lo es? Pues yo conseguí tener eso como hobby y que no me pasase nada. O sea, ¿quién me estaba protegiendo ahí? O sea, imagínense, visualicen a un niño de 7, 8 años o 12 o 13, no lo sé bien, haciendo esas cosas. A las 2 de la mañana, imagínense que se asoman ustedes a ese balcón trasero, a esa galería, y ven en la fachada de enfrente del hueco de su edificio, ven que el niño de la fachada de enfrente está bajando desde el muro de la terraza hasta su balcón.
descalzo, en pijama. Pero es que no me quedaba ahí, es que hacía eso y yo luego, claro, yo en mi casa pensando, claro, tenía mucho tiempo donde estaba aburrido y no sabía qué hacer. Eso es lo peor para un niño, estar aburrido. Ahí es donde vienen las maldades. Y me acuerdo que pensé, bueno, si esto lo puedo hacer aquí, supongo yo que lo podría hacer en el balcón principal de la casa, ¿no? En el balcón que da a la calle, como tal. Un cuarto piso. Bueno, allí no me atreví, realmente no me atrevía. No sé por qué, era a la misma altura, pero miraba para abajo, veía los coches aparcados y me veía en el techo de uno de ellos. Me veía, sí, ahí vi el peligro y dije, no, aquí no lo hago, pero lo que sí que hacía era... mi balcón era también todo baldosines. Y yo en mi casa, cuando estaba en mi casa, siempre iba descalzo, siempre iba con calcetines. Porque era el sinónimo de estar en casa, ¿no? Estar en casa es estar en calcetines. Para mí era así. Entonces yo me iba al balcón. Me acuerdo que me subía a la barandilla con es que me da miedo solo visualizarlo, porque corrí mucho peligro ahí, de verdad. Me subí a la barandilla del balcón. Había también un muro divisor, pero esta vez miraba hacia el otro lado. O sea, mi balcón, digamos que en uno de los lados no tenía otra vivienda, pero en el otro sí. En el otro tenía un vecino, una vecina que era una mujer mayor. Y yo me acuerdo que me cogí también, pues como hobby, cruzar a su balcón. Cruzar de mi balcón al suyo. No por entrar en su casa ni nada de esto, no era en plan macarra, voy a ver qué le puedo robar, no era tema, era con la inocencia esa de decir, a ver si soy capaz. Y allí estaba yo, me subía al murito divisor, apoyaba los pies en la barandilla, todo alicatado con sus baldosines, y pasaba el pie al otro balcón y luego pasaba el otro pie y ya estaba. Pero todo eso lo tenías que hacer colgado a 4 pisos de altura, con coches abajo aparcados, en fin, imagínense que un día se levanta mi madre y la primera noticia que recibe es que su hijo se ha caído por el balcón. Bueno, pues todo esto lo estuve haciendo durante mucho tiempo y nunca me pasó nada. Pero es que hay más. Es que he hecho cosas muy locas y podía haber acabado fatal y no me ha pasado absolutamente nada. Ya les digo que al final se me ha quedado, la impresión que se me ha quedado es como que he vivido una película en la que en ningún momento he corrido ningún tipo de peligro. Pero en situaciones muy extrañas y muy... Por ejemplo, una vez, ¿quién me manda a mí ir en bicicleta, por ejemplo, a las tantas de la noche? Es que yo era así, señores. Desde pequeño yo era así de extraño. O sea, me cogía la bicicleta y me iba por ahí porque me gustaba meditar, me gustaba pensar. Y mientras vas viendo el camino, yo qué sé, me paraba a pensar en cosas como, por ejemplo, la gente que están todos durmiendo y yo estoy por aquí, que estoy a deshoras y me gustaba regodearme en todos esos pensamientos, no sé por qué, un niño extraño, ¿no? Un niño raro, ¿no? De pequeño. Y recuerdo que venía con la bicicleta desde Santana. Santana es una especie de, no lo sé decir, es como una zona, un parque, se podría decir, que tiene allí como una piscina pública y tal. Y esto está un poquito alejado de lo que es mi pueblo. Y bueno, pues yo venía por una carretera secundaria, casi sin luces, con campos a los lados, campos sembrados y tal. El único que circulaba por allí era yo, no había nadie más. Y de repente, de uno de esos campos, me salen una manada de 5 o 6 perros, pero no perritos, no estos perritos que van por ahí ladrando, no, perros, o sea, perros que si te cogen te destrozan. O sea, perros grandes, de más de 20 kilos cada uno.
y salían con 5 o 6. Yo iba con la bicicleta, me acuerdo que iba a paso despacito, o sea, iba muy lento, muy despacito, pensando, sin tiempo, sin prisas, o sea, disfrutando del paseo más bien. Me salieron, según pasaba yo con la bicicleta, salieron del campo detrás mía, detrás de la rueda de mi bicicleta, pero detrás como a 1 centímetro, 2, 3 centímetros de lo que era la rueda trasera de mi bicicleta. Y empecé a pedalear como si no hubiera un mañana. Aún así, aun pedaleando con todas mis fuerzas, les digo que los perros estuvieron detrás de mi bicicleta como unos 20-30 metros y no los dejaba atrás. Corriendo, o sea, pedaleando con todas mis fuerzas, no los podía dejar atrás. ¿Qué pasó? Justo cuando yo perdí las fuerzas, cuando prácticamente me dieron calambres en las piernas del esfuerzo enorme que había hecho en un momento, justo en ese momento los perros dejaron de perseguirme. O sea, se dieron la vuelta y se fueron. De estar furiosos, de querer morderme, que se les veían los ojos, inyectados en sangre, de estar en ese sentimiento, a de repente dejar de ladrar, dejar de correr, darse la vuelta e irse. Que sí, que usted puede pensar perfectamente que los perros vieron que no me iban a cazar y decidieron darse la vuelta. Bueno, pero es que lo hicieron todos a la vez. Es que lo normal es que eso lo haga uno de ellos, el otro que lo ve, pues dice, bueno, mi compañero que se ha quedado atrás, vale, pues yo también. No, es que todos a la vez, de repente dejaron de ladrar, dejaron de correr y se dieron la vuelta. Y en ese momento yo pude flaquear. Ahí es donde flaqueé y ya no pude mantener el ritmo que estaba llevando. Los perros me estaban viendo que yo había flaqueado y que estaba yendo mucho más despacio. ¿Por qué no vinieron a por mí? Estaba yo solo, un niño solo en bicicleta, en la calle, de noche. Nadie más que me pueda ayudar. Ahí la situación la tenían ganada los perros. Sin embargo, se dieron la vuelta y se fueron. No eran perros normales, eran perros, se les veía agresivos. O sea, venían en manada. O sea, a ver, los perros cuando se ven en manada en la calle, cuando se ven que son 3 o 4, ellos se consideran manada y actúan como tal. Si ven que 2 o 3 de ellos quieren atacar algo, van todos en manada porque saben que son más fuertes así. Sin embargo, en ese momento la manada se dio la vuelta y se fue. No sé por qué, pero pasó así y yo llegué a mi casa sano y salvo. Pero es que no es todo. Es que lo que les voy a contar, me he dejado la parte más seria, la parte donde sí que podría haber fallecido perfectamente. La voy a dejar para el final, porque ¿qué es esta que voy a contar ahora? Me acuerdo en esa temporada, cuando vivía en el Grao, como les he dicho, en el barrio este que hay allí cerca del puerto, me acuerdo que un día con uno de mis amigos, bueno, ese día iba él y yo, solos. No íbamos 3 o 4 como solíamos ir siempre, sino que éramos él y yo. No sé por qué, pero estábamos mi amigo y yo. Y decidimos ir a la playa de noche. Nos fuimos a la playa y vimos que habían olas muy grandes, ¿no? Daba la sensación, porque veías la luna justo en el horizonte al fondo de la playa, que iluminaba toda esa capa de agua hasta la orilla, ¿no? Y las olas enormes y tal, toda la espuma. Daba la sensación de que estábamos viendo la película de Jurassic Park, cuando el helicóptero que pasa por, ¿saben? Que se ve así muy épico, se ve un paisaje muy espectacular. Se veía algo así. ¿Y qué decidimos? Decidimos meternos en el agua, meternos para desafiar a la naturaleza, ¿no? Nos metimos en el agua, vimos que podíamos pasar la línea de las olas sin dificultad. O sea, llega un momento que si tú te metes muy para adentro ya no hay olas, o sea, las olas se quedan en una especie de línea que hace la playa y ya está. Un poquito más atrás ya no hay tanta ola. Entonces decidimos superar esa línea de olas
y ver si llegábamos nadando hasta las boyas, que habían pues como a unos 40 metros o 50 metros hacia adentro. Nos vamos para allá nadando, todo perfecto, llegamos hasta la boya. A mí que me empieza a dar miedo aquello porque mirabas el mar y se veía todo negro. Era todo negrura completa. Solo veíamos la boya, nada más. Todo lo demás era negro. O sea, y me dio miedo, me dio vértigo, la verdad, y decidimos volver a la orilla otra vez. Ay, amigo, ahí empezaron las complicaciones. Y lo digo suspirando y todo. Porque lo pasé realmente mal. Ahí podía haber terminado todo. En ese día. Porque cuando tú decides volver a la orilla, ya no es tan fácil. Y mucho menos si te encuentras donde están las boyas. Donde te dicen, hasta aquí es seguro. De aquí para atrás ya no. Ya no es seguro, te puede llevar una corriente, te puede llevar lo que sea. Y eso fue lo que pasó. Empezamos a nadar hacia la orilla y me di cuenta que la boya seguía a mi lado. Ponía más fuerzas para nadar y la boya apenas se movía un poquito. Un poquito, es decir, que si estaba a la altura de mi cintura, conseguía ponerla a la altura de mis pies. O sea, con todas mis fuerzas, nadando con todas, y mi compañero igual, nadando con todas nuestras fuerzas. Empecé a notar que los brazos ya no querían. Y no sé cómo, noté una fuerza como si acabara de comer o algo, que te encuentras muy fuerte, con mucha energía de repente. Y esa energía me sacó de allí. Y no sé ni de dónde la saqué, la verdad. Estaba muerto, estaba completamente exhausto. Ya no tenía, o sea, ya no, esa energía que tienes de reserva, yo ya la había gastado. ¿De dónde salió ese empujón que sentí? No lo sé, pero al final, poco a poco, llegamos a la orilla. Mi compañero llegó más o menos entre risas, porque él sí que llegó más o menos cansado, pero digamos que él no corrió tanto peligro, porque él sí que consiguió llegar con su fuerza, no dijo, he estado a puntito de... Bueno, sí que me lo dijo, ahora que lo estoy pensando, sí que me dijo, he estado al límite, pero he llegado, ¿no? Yo le dije lo mismo, pero es que yo no tenía que haberle dicho nada, porque no tendría que estar ahí de pie. O sea, yo ya no tenía ningún tipo de fuerzas. Cuando ya no tienes ningún tipo de fuerzas, no puedes sacar fuerzas de flaqueza. No las puedes sacar porque ya las has gastado. Y conseguí salir. Y aún no me explico cómo lo hice. Así que... Bueno, todo esto iba sin guión, iba sin preparación ninguna, porque son todos datos internos míos que estoy sacando así, a vuela pluma, conforme van saliendo los recuerdos. Ya les digo que he pasado situaciones así muy... Como por ejemplo, una última ya les cuento. La más grave es esto que acabo de contar, pero he vivido situaciones de riesgo extremo, como por ejemplo meterme en un barrio donde nunca sales bien parado, o es un barrio muy peligroso, y hacerme amigo del cabecilla. O sea, es que lo pienso y de verdad que no me explico cómo puedo haber tenido la vida que he tenido sin o sea, me tendrían que haber robado completamente, tendría que haber salido sin zapatillas, sin ropa de ese barrio. Sin embargo, salí de allí con el teléfono del que manda más, del cabecilla, el más gamberro de todos los que estaban allí. Y nos hicimos amigos. O sea, impresionante. O sea, simplemente pasó lo siguiente. O sea, esta persona estaba allí intentando robar a unos chiquillos que habían entrado igual que yo. No conmigo, no entraron conmigo. No, yo no los conocía de nada. Chiquillos que pasaban por allí.
Y estos iban con navajas y con todo. Y yo me acuerdo que el cabecilla, y así con los ojos achinados, una cara muy redondita, muy mofletes, y una cara de muy malas intenciones, sobre todo. Y yo me acuerdo que pues estaba allí diciéndoles a todos, dame lo que llevas encima, dame lo que llevas encima, y registrándoles, los había puesto a todos cara a la pared, o sea, todos puestos de espaldas a la pared, y los iba registrando uno a uno. Cuando llegó a mí, yo le dije, a mí no me vas a registrar. No sé de dónde saqué yo ese ímpetu, pero así se lo dije. Le dije, a mí ni me vas a registrar. Claro, este chaval se quedó en shock, se quedó como diciendo, o sea, viene un tirillas de estos de fuera de mi pueblo y viene a decirme a mí no me vas a tocar. Yo creo que le hizo gracia, le hizo este comentario así, tan chocante, le hizo gracia. Y me miró sonriendo y me dijo, no te voy a registrar. ¿Y quién dice que no te voy a registrar? Y yo le seguía mirando con la misma cara de seguridad completa y absoluta. Le miraba a los ojos y decía, yo te estoy diciendo que no me vas a tocar. No sé cómo me meto en estas situaciones, pero salió bien porque este chaval se echó una carcajada y acabamos siendo amigos. O sea, no sé cómo lo hice, pero sí, acabamos siendo amigos. Y este era el que tenía atemorizados, él solo tenía atemorizados a todos los gamberros del barrio de al lado, que también era un barrio muy peligroso. Todos estaban acobardados con este, que a lo mejor era lo que estaba buscando en el fondo, alguien que le plantara cara, ¿no? Digo yo. Bueno, en cualquier caso, mi vida ha estado plagada de este tipo de situaciones, pero continuamente, desde muy pequeñito. Y siempre he salido airoso. Tú puedes hacer con estos lo que quieras, pero a mí no me vas a tocar. Y así fue, y así me hice amigo de él. O sea, impresionante. Yo, de verdad, por eso les digo que a veces me daba la sensación de que la vida en sí era como una película que pasaba delante de mis ojos, pero que en ningún momento iba a estar en peligro ni nada. Salió bien, pero pudo haber salido mal también, a lo mejor. Lo más probable es que sea eso. Ahora, no lo sé, es inexplicable. Así que, bueno, lo voy a dejar por aquí, no le quiero dar más vueltas, no les quiero cansar más. Y nada, mañana nos vemos con otro vídeo, esta vez no hablando de mí, sino contando algún tipo de suceso real o lo que sea. Y espero que estén ahí para verlo. Así que nada, feliz año y nos vemos. Chao.